Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Leonardo Castaña va a hablar de un tema de importancia para productores y para asegurados de trabajar con compañías que tienen un buen comportamiento al momento del siniestro. Pedro Seaba Cerrate nos va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también vamos a brindar información sobre herramientas que permiten a los productores agropecuarios a tomar mejores decisiones. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Santiago Manoukian para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y tras el anuncio del paquete de medidas del gobierno para compensar por la pérdida de poder adquisitivo generada por la devaluación, el dólar libre retomó la senda alcista. Hoy el denominado contado con liquidación, llegó a operar por encima de los 810 pesos, terminó cerrando levemente por debajo de los 800 pesos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, Pedro, medidas que siguen echando leña al fuego inflacionario y que naturalmente, por lo tanto, generan la búsqueda de refugio por parte de los inversores en lo que siempre sabemos es la moneda americana, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, venimos de un escenario electoral que no era el que esperábamos. Acá estamos con mucha incertidumbre, el escenario de 3/3, capaz el outsider, que es en este caso La Libertad Avanza primero. Hoy en día las primeras encuestas están marcando de que probablemente se meta dentro del balotaje. Las dudas del mercado siempre están, no en las ideas en sí, que son muy pro mercado, sino en la ejecución, la probabilidad de ejecución con éxito de las mismas. Eso preocupa, por eso el contado había arrancado para arriba, ya desde el domingo pospaso. La semana pasada, entre jueves y viernes, había vuelto a traccionar para arriba y a toda esta incertidumbre y a estos problemas con los que venimos, el gobierno decide hacer este nuevo plan platita, que es más o menos 0,4 puntos del PBI, que va a ser eso. Eventualmente el mercado está pensando que se va a emitir con más emisión, agregar más liquidez a la economía, y es lógico que ante esa liquidez el mercado pase a defenderse demandando títulos indexados o en este caso divisa, ¿no? Contado con liquidación. Y mientras el contado con liquidación escala, el Banco Central continúa interviniendo en el dólar MEP y lo mantiene por debajo de los 680 pesos. Una diferencia muy marcada con el contado con liquidación. Sí, tal cual. Prácticamente toda la intervención está focalizada en el MEP. El MEP, que es un dólar local, que tiene dos grandes ventajas, el gobierno, y por eso lo interviene. Primero, porque es el que puede ser más comparable con el dólar de la calle, capaz el que puede tener un poco más de impacto en precios. Y después porque también interviniendo en el MEP, eso le permite al gobierno que los dólares que recibe el inversor, que recibe el subsidio, por decirlo de alguna manera, todavía se mantienen en el sistema financiero, entonces siguen formando parte de los encajes y las reservas brutas. Si el gobierno interviniera, el Banco Central interviniera en el contado con liqui, ese ya es un dólar que se escapa del sistema financiero, entonces hace bajar las brutas y complica un poco más la situación de los dólares, ¿no? Del central. Recordemos, Pedro, que cualquier persona puede abrir una cuenta comitente en una LIC del mercado local y acceder a este dólar MEP a un precio de 680 pesos, hoy 60 pesos por debajo del dólar blue, ¿no? Totalmente en blanco, con una cuenta en cualquier LIC uno puede acceder a esta cotización. Un proceso muy sencillo además, ¿no? Por supuesto, cumpliendo la regulación, todos los requisitos, cualquiera puede acceder. Muy bien, seguimos ahora con información muy importante para asegurados y productores asesores. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, días atrás se conoció un fallo que pone de relieve la importancia de un tema que siempre destacamos acá en Café Financiero, la importancia de trabajar con compañías que tienen un buen comportamiento a la hora del siniestro. Así es, la verdad que ya desde principio del mes de agosto, hubo un fallo en la provincia de Entre Ríos que generó y está generando bastante ruido dentro del mercado asegurador. En principio, aclarar que este fallo planteado en base a la Ley de Defensa del Consumidor
podríamos decir que es una normativa legal medianamente moderna. Tengamos en cuenta que nuestro Código Civil tiene más de 150 años, esta ley apenas 30, para lo que es una ley es realmente muy poco, pero lo que ha sucedido es que incorporó en la cadena de responsabilidad solidaria a todos los que intervienen en la oferta ante una venta en lo que respecta a una póliza de seguros. La relación de consumo dentro de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor está clara, que es entre el comprador, hablando en términos coloquiales, el comprador y el que vende el producto, en este caso la empresa aseguradora. Lo que hizo este fallo es incorporar al vendedor, al productor, asesor de seguros, o podría ser un banco para salir un poco del fallo en particular, asignándole un grado de responsabilidad. Todos sabemos que existe un organismo de control, que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la que tiene que trabajar para que cada una de las compañías cumplan con sus obligaciones. Pero apartándome un poco de la responsabilidad, yendo tal vez a la mirada que tiene que tener el consumidor, tiene que ver con esto, ¿no? Sabiendo que la Ley de Defensa del Consumidor está empezando a utilizarse en mayor medida en todo lo que tenga que ver para hacer valer los derechos de un comprador, de un consumidor, en el mercado de seguros, es muy importante que ese comprador, ese consumidor, tenga en cuenta 4 pasos muy sencillos. El primero, y lo que siempre recomiendo yo particularmente, es adquirir una póliza de seguros a través de un productor asesor de seguros. La mayoría de los productores a lo largo y a lo ancho del país trabajan con las principales compañías, que afortunadamente, tengo que decirte, es la excepción, las que no cumplen con su voluntad de pago. Sin duda, tal cual. Con lo cual, lo que te diría como segundo paso, googlear. Hoy en las redes uno puede entender y puede saber claramente cómo está respondiendo una compañía, y tener en cuenta que lo más importante es la cobertura base, hablando en el automotor, que es la responsabilidad civil. Uno va a comprar una cobertura pensando que lo más importante es cubrir el robo, la rueda, el cristal. La cobertura de responsabilidad civil básicamente lo que hace es proteger el patrimonio de esa persona que compra una póliza de seguros. Bueno, y también se pueden comunicar con nosotros para pedirnos esta información cuando quieren contratar alguna compañía de seguros. Nos pueden pedir información a nosotros sobre la situación y el comportamiento que tiene esa compañía. Se pueden comunicar a través de las vías de contacto que aparecen ahí debajo de la pantalla, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook y también a través de WhatsApp. Pero bueno, vamos a continuar ahora con información de los mercados de capitales. Y los bonos argentinos vienen cerrando agosto en muy buena forma, con subas de hasta el 12%, redondeando un año espectacular, con ganancias en lo que va justamente de este 2023, en algunos títulos de más del 40%. ¿Es así, Pedro? Es así. Igualmente tuvimos un agosto súper volátil, ¿no? Y hay que decir que, bueno, la primera parte de agosto fue donde se focalizaron las subas más importantes. Después de las PASO, cuando nosotros metemos dentro del pricing de los activos el resultado, esta incertidumbre que recién estábamos hablando, los bonos están mostrando bajas de entre 4 y 7%. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? Es que, bueno, justamente nos importa muchísimo que las propuestas que son pro mercado de la Libertad Avanza puedan llevarse a cabo y que tengan una alta probabilidad de éxito en su ejecución. Hoy en día, por lo menos ahí es donde se centra la incertidumbre. ¿Qué es lo que subió más al principio en la primera parte? Y bueno, los bonos, por ejemplo, los de nuevo indenture, que son los que tienen las cláusulas legales más blandas, los que fueron más defensivos y después de las elecciones justamente es todo lo contrario, un G38 especialmente, bonos que tienen cláusulas legales más robustas, que se pudieron defender de una mejor manera, ¿no? Después del resultado. Claro, ha habido bonos, ¿no?, que cayeron fuertemente el día posterior a la elección, pero que hoy han recuperado prácticamente su valor, ¿no?, el valor que tenían antes de la elección, ¿no? Hay uno particular, que es el Bonar 30, ¿no?, tan reconocido especialmente por todos los que compran MEP, donde se focaliza gran parte de la intervención del Banco Central. Es un bono que no solamente le ha ido bastante bien, sino que también comprimió muchísimo el spread de legislación contra su par, que es igual, de legislación Nueva York. Y eso en gran parte se debe a la forma en la que ha estado interviniendo el Banco Central, que es básicamente muchísimo comprando paridad contra dólares. Justo hoy,
parece que le soltaron un poco la mano y bajó un poco la cotización, rompió un poquito ese esquema, pero es el que más se asemeja en su cotización al viernes prepaso. Muy bien, con estas recomendaciones de Pedro Ciaba Cerrate cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este segundo bloque en el que vamos a analizar, a explicar en detalle instrumentos que le brindan a los productores la posibilidad de mejorar su toma de decisiones. Y para ello estamos con Fernanda Muñoz, que es subgerente de riesgos agrícolas de Seguros Sura. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy Gracias bien. a vos por estar aquí. No, Bueno, y por ustedes favor. precisamente no cuentan con una herramienta de estas características. Sí, así es. Nosotros tenemos desarrollado una plataforma digital que se llama Geosura y como bien la presentaste, le permite al productor agropecuario de alguna manera gestionar una de las variables más fuertes que incide en la producción agrícola, que es el clima, y tanto hablamos del clima, sobre todo en estas últimas campañas. A través de esta herramienta de muy sencillo uso y acceso, es muy fácil realmente, es muy intuitiva. El productor puede hacer seguimiento de las principales variables climáticas que afectan o que inciden en su lote, porque una de las ventajas que tiene es que te permite verlo a nivel de lote, o sea, con una definición importante. Estamos hablando que eso es una ventaja en una herramienta de este estilo. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de información puede ver el productor en la herramienta? En la herramienta el productor puede ver variables climáticas como por ejemplo cantidad de precipitaciones caídas en el lote, puede ver temperaturas extremas, sobre todo heladas, que es una de las variables que incide mucho en la producción, sobre todo en la cosecha fina, puede ver factibilidad de ocurrencia de granizo con tormentas y estamos incorporando también el índice verde, que es el NDVI, que te permite ver de alguna manera la evolución de lo que es el crecimiento de las plantas. Pero como interesante, primero te permite guardar, o sea, el productor puede ingresar, georreferenciar su lote asegurado y a partir de ahí, si a él le interesa, guardar esa búsqueda que inicia. Y entonces, de alguna manera, ¿qué es como ventaja para el productor? Y él ve lo que está sucediendo y también ve pronósticos de lo que puede suceder. Eso te iba a decir, en un realidad, ¿por qué nosotros la visión cuando la implementamos o cuando la diseñamos? Que le permita una visión integral del riesgo climático, porque Claro. le permite ver lo que pasó hacia atrás, le permite ver lo que está pasando ahora y una nueva funcionalidad que agregamos en la campaña pasada, factibilidad de poder hacer un pronóstico climático trimestral con una actualización mensual y a nivel de lote, de vuelta. Entonces ahí el productor recibe en su mail, digamos, en su casilla de mail, un pronóstico con estas 3 variables que describí antes, cómo se van a comportar en los próximos 30 días. ¿Cuál es, digamos, el objetivo final? Hacer una gestión integral, lo que pasó, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, y tomar decisiones en función de eso. ¿Y esta herramienta, Fernanda, está disponible para todos aquellos productores que tienen pólizas con la compañía? Está disponible para cualquier asegurado de Sura, o sea, todas las personas que tengan una póliza en Sura, y también tenemos la posibilidad que el productor asesor de seguros ingrese y pueda ver el portafolio de sus asegurados, que también es una forma de acercar al productor de seguros
al cliente frente a cualquier evento que se pueda registrar. ¿Tienen que realizar algún pago adicional por esta herramienta? No. Este es un desarrollo propio y está incluido dentro de lo que es nuestra póliza de agro. Fantástico. Bueno, Fernanda, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Cerramos entonces este bloque con información sobre herramientas que ayudan a los productores agropecuarios en la toma de sus decisiones. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Santiago Manoukian. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Santiago Manoukian para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el gobierno anunció esta semana un conjunto de medidas económicas destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo generada por la devaluación del día siguiente a las elecciones. Santiago, ¿crees que estas medidas van a tener el efecto deseado teniendo en cuenta que han generado rápidamente un aumento de las expectativas de inflación y como se vio hoy, una fuerte escalada del dólar libre con el contado con liquidación hoy en algún momento del día operando por encima de los 810 pesos? Bueno, exactamente, el salto devaluatorio que vimos el día pospaso no va a generar un impacto real en la economía porque fue tomado en un contexto de escasa credibilidad o reputación en el equipo económico, con muy pocas reservas y por fuera de un plan integral. Es decir, un salto devaluatorio podría ocurrir dentro de un plan de estabilización, con acuerdos de precios, con medidas fiscales y monetarias y tener otro efecto. Pero actualmente estamos viendo un pass-through, un traslado de los precios muy rápido, muy violento, muy elevado. Y en ese sentido, ya los precios capturaron, sobre todo el precio de los transables, gran parte de ese salto devaluatorio. Por lo tanto, ya vemos que probablemente a fines de septiembre la ganancia real del salto de tipo de cambio ya la pierdas. En ese sentido, estas medidas compensatorias del gobierno creo que son parciales, llegan un poco tarde de un salario real que ya venía deteriorado en los últimos meses por la aceleración inflacionaria que habíamos tenido, exceptuando esta moderación temporal que tuvimos en junio y julio. Entonces, esta inflación que estamos previendo que sea entre agosto y septiembre del orden del 22-23%, fíjate que es muy similar al salto de la devaluación, difícilmente tenga un impacto estas medidas en recuperar ese poder adquisitivo que probablemente veamos que este año sea el sexto año consecutivo de caída del salario real en Argentina, ¿no? Claro, justamente hablábamos antes del inicio del bloque que ustedes hoy ya tuvieron el resultado de la inflación de agosto, que una cifra bastante negativa. Bueno, fue un dato récord para nuestro IPC GBA Ecolatina, que nos dio ahora en agosto un 11,2%. En la primera quincena de agosto ya había mostrado una aceleración en los precios. Recordemos que el precio de la carne de vacuna ya había empezado a subir. El blue previo a las elecciones había trepado a la zona del 110%. Y el crawling peg del tipo de cambio oficial, recuerden que antes del salto devaluatorio ya había empezado a acelerarse a la zona del 12% mensual. Por lo tanto, ya había presiones inflacionarias previo al salto cambiario. Bueno, por la forma en la que se dio el salto cambiario y porque además la brecha cambiaria no se redujo. Ya hemos vuelto a los mismos niveles que teníamos previo a las PASO. Eso genera obviamente una incertidumbre muy grande sobre si el gobierno va a poder mantener esos 3.50 fijos hasta al menos las elecciones generales. Y eso mantiene las expectativas devaluatorias y las estrategias de cobertura
a la orden del día. Por lo tanto, la incertidumbre hace que vos no puedas, como hacedor de política económica, coordinar expectativas hacia adelante. Por lo tanto, cuando uno vea en el próximo relevamiento del Banco Central expectativas de inflación, probablemente vea un nuevo ajuste al alza. Para el año nosotros estamos esperando un 162%. Bueno, justamente, ¿no? En relación a este punto, ¿no? que señalás, esta necesidad de coordinar expectativas entre las medidas, ¿no? que el gobierno viene anunciando, ¿no? En los últimos días se encuentra, ¿no? este acuerdo con más de 400 empresas para imponer, ¿no? una pauta de aumentos de precios del 5% mensual. ¿Crees que esto puede servir a ese objetivo de coordinar expectativas? Bueno, recordemos que Precios Justos ya nació sobre finales del año pasado y que en algunos mercados temporalmente te puede ayudar a reducir algunas presiones inflacionarias, pero la verdad que la zanahoria que ha tenido el gobierno para las empresas que formaban parte del plan ha sido históricamente, desde que comenzó, darles mayor acceso al mercado oficial de cambios para poder importar, por ejemplo. Bueno, la verdad que con el nivel de reservas actuales que tenemos en mínimos históricos, ya era una promesa que sonaba bastante poco creíble desde el comienzo y creemos que lo va a seguir siendo en los próximos meses. En segundo lugar, una política de acuerdo de precios por fuera de un plan integral, e insisto en esto, tiene muy poca efectividad. Puede mejorarte algo en el corto plazo, pero después eso se va a terminar dando vuelta, ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Por lo tanto, un plan de estabilización que puede implementar el nuevo gobierno puede contemplar un acuerdo de precios y salarios, pero también, como yo decía antes, atacar la pata fiscal, la pata monetaria, desindexar un poco la estructura de precios de la economía, y ahí sí podría tener un poco más de impacto. Actualmente no creo que esto pueda ocurrir y en tal caso lo que estamos viendo en algunos mercados como el de combustibles es que cuando vos fijás un precio máximo puede haber desabastecimiento, entonces puedes tener una complicación ahí. Por lo tanto, te diría que los efectos de las últimas medidas, incluso algunas que se fueron tomadas previo a las PASO, son lamentablemente más inflación y menor actividad económica. Justamente, ¿no? Este 11,2% me dijiste, sí, ¿no? que les dio la inflación de agosto. ¿Consideran que va a ser el piso o va a ser el techo de cara a los próximos meses? Bueno, lo que hemos visto con los saltos inflacionarios, te diría desde abril del año pasado con la guerra en Ucrania, es que los precios pegan un salto, después pueden llegar a moderarse un poco, pero van encontrando pisos cada vez más elevados, sobre todo con esta estructura indexatoria que tiene la economía argentina, que hace muy difícil ya romper con la inercia con la cual ya venís. Entonces cada shock que recibe la inflación hace que ese escalón se encuentre un poco más arriba. Por lo tanto, te diría que nosotros para octubre esperamos una moderación, pero ya en noviembre y diciembre, con todo el ruido postelectoral, también esperamos que la inflación vuelva a acelerarse un poquito. Por eso llegamos a ese 160% que te comentaba antes. Claro, justamente porque uno imagina, ¿no? que aún si el gobierno lograra, ¿no? mantener este tipo de cambio oficial hasta el 22 de octubre, sin lugar a dudas que después del 22 de octubre va a haber un nuevo salto evaluatorio. Sí, y tengamos en cuenta que hoy en día muchos precios no siguen tanto al tipo de cambio oficial, sino mucho más al paralelo. Esa filtración de la dinámica de los paralelos también le interesa mucho al gobierno mantener controlada justamente por eso. Por lo tanto, sobre fin de año, las expectativas también de que pueda llegar a haber un desarme del cepo cambiario del nuevo gobierno, ya sea rápido o más lento, también va a impactar en las expectativas. Y ahí creo que el componente político, ¿vale? va a seguir siendo muy relevante. Obviamente yo creo que no va a ser lo mismo una victoria de Javier Milei, por ejemplo, que una de Sergio Massa o una de Patricia Bullrich. Esa incertidumbre política está dando vueltas todavía, es muy difícil desentrañarla, pero creo que también va a tener un componente importante para pensar las expectativas inflacionarias particularmente hacia adelante. Pues justamente pensando, ¿no? en la necesidad de mantener, ¿no? el dólar oficial estable, ¿no? contenido hasta las elecciones de octubre, entre las medidas, ¿no? que se anunciaron en estos últimos días se encuentra, ¿no? justamente este conjunto de incentivos para la liquidación de exportaciones del agro. ¿No crees que se va a cumplir con este propósito? Bueno, como siempre decimos, al sector agrícola, particularmente al sojero, desde que en septiembre del año pasado le otorgaste un esquema de incentivos con un tipo de cambio diferencial, bueno, desde ese momento ya alteraste el esquema de incentivos justamente y tenés que otorgarle siempre desde ese momento algún dólar preferencial porque si no, no te van a liquidar. Por lo tanto, es esencial que el gobierno lo haga y ya sabíamos, ya preveíamos que eso iba a ocurrir en algún momento. Yo creo que ahí en la mirada del productor va a estar también, estamos muy cerca de fin de año, creo que las perspectivas de que el cepo cambiario se va a levantar en algún momento puede hacer que algunos productores que no están tan apurados por vender retengan un poco esa producción porque saben que el cepo cambiario y las retenciones pueden llegar a bajar, como Patricia Bullrich afirmó, pueden llegar a demorar un poco. Y eso les puede llegar a complicar un poco al gobierno la tarea de intentar que liquiden. Lo que venimos viendo en las últimas 2 semanas es que
Después del salto cambiario volvieron las liquidaciones netas en el mercado oficial de cambios. El Banco Central está pudiendo volver a comprar, pero no porque el agro está liquidando más. No sabemos todavía si es porque hay algún otro sector que está liquidando o quizás fundamentalmente que el gobierno está restringiendo más los pagos, ¿sí? Pero todavía no estamos viendo el agro volviendo ahí a liquidar. Lo que sí hemos visto es que el Banco Central por lo menos dejó de perder reservas en relación a lo que había sucedido ante las elecciones, ¿no? Eso era muy importante, poder lograrlo, y el salto del tipo de cambio oficial apuntaba directamente a eso. Si vos no empezabas a comprar un poco más de divisas, que además muchas veces las seguís usando para intervenir en los tipos de cambio financieros, por lo tanto lo que te entra por un lado lo usás para otro lado. Pero digo, si no lograbas eso, al menos, como todavía no lograste controlar la brecha cambiaria, las expectativas se hubiesen desanclado todavía más. Bueno, lo lograron, pero probablemente mediante más restricciones también. Para cerrar, no mencionaste justamente la importancia de lo político, ¿no? Lo que pueda suceder con la economía en estos próximos meses. ¿Cuál de los candidatos, si te animás a decirlo, te parece que tiene hoy las propuestas económicas más convincentes? No quiero hacer un juicio personal en ese sentido, pero sí, si querés, algo que comentaba Pedro previamente también, es que si bien Javier Milei tiene una agenda ortodoxa que el mercado puede ver con buenos ojos, por otro lado también la incertidumbre que genera el candidato en cuanto al apoyo político y en cuanto a la factibilidad técnica, jurídica de sus propuestas, sobre todo la dolarización, creo que genera mucha incertidumbre, por más que estemos viendo que no solo él, sino su equipo económico se están moderando mucho en las pretensiones que tenían hasta hace 2 o 3. Sí, ya en estas últimas horas Ramiro Marra, ¿no?, ha dicho que eso sería para un segundo mandato de Milei, ¿no? Correcto, pero en síntesis nosotros siempre decimos, el próximo gobierno, sea quien sea, tiene la tarea de establecer un plan de estabilización para Argentina que probablemente tenga la pata fiscal, monetaria, la pata de precios y finalmente el desarme del cepo cambiario como los ejes principales. Obviamente va a haber matices en cada uno de esos planes, pero creo que la hoja de ruta y los incentivos políticos a hacerlo rápidamente al inicio del mandato están, y creo que esa agenda urgente va a ser bastante común a todos. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis pormenorizado de Santiago Manoukian sobre la compleja situación económica que estamos viviendo en esta previa electoral. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.